del evangelismo. Ok, vamos a ir al texto bíblico y ya tiene usted ahí en mente el título. Vamos a ir a las citas bíblicas en esta mañana. Ahí tenemos dos citas bíblicas que quiero que leamos en esta mañana. Voy a pedir que todos estemos sentaditos, en silencio. Voy a esperar hasta que todos estemos bien ubicaditos. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Está conmigo allí? Enemigos del evangelismo. ¿Por qué, hermanos queridos, hay creyentes que no evangelizan? ¿Por qué hay iglesias que estamos dormidos en eso? Yo reconozco que nosotros estamos un poco dormidos en eso. ¿Por qué a veces no hay evangelismo? ¿Qué es lo que ha pasado en nuestra vida para que nosotros no compartamos nuestra fe con otros? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra mente? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué la iglesia como tal no lo hace? Bueno, vamos a hablar hoy. La idea es que Dios nos despierte. ¿Está entendido? La idea es que Dios nos despierte, nos resucite, nos levante para que podamos cumplir esta tarea que Jesús la hizo perfectamente a cabalidad, se esforzó por eso. El apóstol Pablo también lo hizo, el apóstol Pedro lo hizo, el apóstol Mateo lo hizo, etcétera, etcétera. Todos estos hombres que tuvieron un encuentro personal con Jesús lo hicieron. Vamos a leer el texto bíblico. El primer pasaje, Mateo capítulo 20, versículo 28. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No vino para ser servido, sino para ¿qué? Sino para servir y dar su vida ¿qué? En rescate por muchos. Ahora escúcheme bien. Ahí está hablando del Hijo de Dios. Está hablando de Jesús, el que usted y yo hemos adorado en esta mañana. Dice allí que Él vino, escúcheme bien, vino a dar su vida por los demás. Él no vino para que lo sirvieran. Él no vino para sentarse en un trono allí de oro como el de Salomón, por ejemplo, y decirle al mundo, bueno, sírvanme. O decirle a los reyes o a los judíos, que era su pueblo, o a los romanos, que era el pueblo que los tenía esclavos en esos días, al decirle a ellos, sírvanme. No, dice que Él vino para servir, no para ser servido. Y luego dice, para dar su vida en rescate por los demás. Hermanos, una de las cosas que usted y yo debemos hacer, si estamos imitando a Jesús, es rescatando a los demás. Rescatando a los demás. Usted tiene que ser alguien que rescata a otros. Usted tiene que ser alguien que rescata a su familia. Usted tiene que ser alguien que rescata a su jefe, por ejemplo, a sus compañeros de trabajo. Porque la Biblia dice que Jesucristo no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Y luego explica en qué consistía ese servicio. Dice, para dar su vida en rescate por los demás. Digan amén a eso. Vino para eso. ¿Cuántos de ustedes están rescatando a alguien? ¿Cuántos de ustedes están rescatando a su familia, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes están rescatando al compañero de trabajo? ¿O usted es una persona fría, indiferente, no le interesa, no se preocupa que otros sean rescatados? Porque usted dice, ya mi Dios me rescató, ya yo soy salvo, ya yo soy una persona que conozco al Señor, tengo a Cristo en mi corazón. Muy bueno eso. Pero hermanos queridos, usted y yo tenemos que movilizarnos, despertarnos para poder rescatar a otros. Porque si usted y yo no hacemos esto, posiblemente tenemos problemas con Dios. Pero mire el siguiente texto, Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, ¿el Hijo de quién? Del hombre vino a buscar y a salvar ¿qué?
lo que se había perdido. Tú identificas, hermano, Jesús sabía quién era un perdido y quién era alguien que no estaba perdido. Jesús sabía eso. Por ejemplo, ¿tú identificas en tu familia quién está perdido? ¿Identificas eso? ¿Identificas en tu entorno donde te mueves, donde laboras, quién está perdido? Pues la Biblia dice allí que el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Mire la razón por la cual Jesús vino a este mundo. Dice que no vino a ser servido, vino a servir, y su servicio lo describe dando su vida en rescate por muchos, muriendo en la cruz. Y luego él dice aquí, hablando de Jesús, que vino a buscar. Por eso usted ve a Jesús buscando a la gente. Por eso lo ve usted en la casa de Marta, María y Lázaro. Por eso usted lo ve en diferentes comarcas. Por eso usted lo ve haciendo recorridos, pasando por Samaria, hablando con la mujer samaritana. Por eso usted ve llamando a los discípulos. Por eso usted ve a Jesús haciendo ayunos. Por eso usted ve a Jesús en largas noches de oración, porque Él estaba buscando y salvando lo que se había perdido. Hermanos queridos, necesitamos identificarnos con Jesús en esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Voy a esperar porque tengo mucho movimiento en la iglesia en esta mañana. Quiero pedirles el favor, los niños, tomen asiento por favor. Tengo mucho movimiento y así el Espíritu de Dios no mueve en esta mañana. Porque yo necesito que usted y yo nos despertemos, hermano. ¿Está entendido? Voy a pedir que me ayuden con los niños. No veo a nadie allá en la portería. ¿Quién está allá ayudándome con la puerta? ¿Está comiendo empanadas el hermano allá? Ok, ya, listo. Bueno, ok. Vamos a la siguiente diapositiva en esta mañana. Aquí está. ¿Qué significa evangelio? Quiero en esta mañana que usted entienda muy bien esto. ¿Qué significa evangelismo o evangelio? ¿Está entendido? Allí tenemos, mire, la palabra evangelio proviene de una palabra en el griego que se pronuncia así, evangelion. ¿Cómo se pronuncia? Evangelion. Que a su vez proviene de dos términos compuestos. El primer término es eu, que significa, o bueno, significa bueno. La palabra evangelio proviene de la palabra evangelion en el griego. Y esta palabra se parte en dos términos. Y la primera es significa bueno. Y la siguiente palabra es angelion, significa noticia, significa mensaje, significa la buena noticia o significa mensaje feliz. Es decir, si unimos y angelion, que es la palabra evangelion en el griego, significa que el evangelio es una noticia, es un mensaje, es una buena noticia o es un mensaje feliz. ¿Están conmigo? Eso significa la palabra ¿qué? Evangelio. Buena noticia, mensaje feliz, significa una noticia. Es decir, que cuando Jesús vino y nos trajo el evangelio y Jesús empezó a predicar el evangelio, significa que Él nos trajo una buena noticia, nos trajo una noticia de parte de Dios, nos trajo un mensaje feliz. Ahora escúcheme bien, la mejor noticia que puede recibir un hombre es esta: Jesús vino a salvar al hombre de sus pecados. Esa es la mejor noticia que un hombre puede recibir. Esta fue la noticia, hermano, más grande que el mundo ha recibido. Esta es la noticia más grande que una familia puede recibir. Jesucristo vino a salvar al hombre en sus pecados.
Y por eso, hermanos queridos, nos reunimos. Por eso predicamos. Por eso enseñamos la Biblia. Porque Jesucristo fue el hombre enviado de Dios con buenas noticias para decirnos que nuestros pecados tienen perdón, que nuestros pecados tienen limpieza a través de su obra en la cruz y a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Esas son las buenas noticias que el Evangelio nos ha traído. El Evangelio de Dios enviado a través de Jesucristo es este: Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, y a través de él el problema del pecado, el problema del hombre, tiene respuesta para siempre. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y luego de ahí se desprenden otras buenas noticias. Pero vamos a la siguiente. ¿Está entendido lo que significa evangelio? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, muchos cristianos se contentan al estar dentro de cuatro paredes, en el templo muy cómodamente. Muchos cristianos, esta es su experiencia. Están cómodos sentados en una banca de una iglesia, de una congregación. No se inmutan ante todo lo que les estoy diciendo en esta mañana. Están oyendo sermón tras sermón, predicación tras predicación. Pero la Biblia dice que la gente está lista, los campos están blancos para la cosecha. Quiero decirle algo en esta mañana. ¿Sabía usted en esta mañana que su familiar está listo para recibir a Cristo? Su familia está lista. Está listo para cosecharle para Dios. Sus compañeros de trabajo. Hoy más que nunca la gente está tan dispuesta, hermano. Tan dispuesta para oír de Dios. Los campos están blancos. La cosecha está lista. Pero se necesita gente que se identifique con Jesús y diga: yo voy a ser un empleado, voy a ser un misionero de Dios para cosechar toda esa gente que está lista, preparada, dispuesta para conocer a Dios. Necesitamos entender esta verdad de que la gente está lista. Nuestros familiares están listos como esa cosecha que está preparada para poder cosecharles y traerles a los pies de Jesús. La enseñanza de la palabra y la predicación del evangelio, escuche esto: la enseñanza de la palabra y la predicación del evangelio es el arma más gloriosa. ¿Sabe para qué? Para que el creyente pueda combatir la oscuridad. La única manera que su familia pueda salir de la oscuridad es que tenga contacto con Jesús, que tenga contacto con la palabra de Dios. La única manera que un creyente que tiene ya a Cristo en su corazón pueda salir de la oscuridad es que usted pueda estudiar la Biblia, pueda aprender la Biblia, pueda sentarse, tomar tiempo con la palabra de Dios y poder estudiarla. La única manera de que un inconverso pueda salir de la oscuridad es que se le predique el evangelio. Si no se le predica, morirá en oscuridad, irá al infierno. Porque lo único que destruye la oscuridad y las tinieblas en la vida de un inconverso es el evangelio de Cristo. Y lo único que saca la oscuridad en la vida de un creyente que tiene a Cristo es que usted estudie la palabra de Dios. ¿Está entendido? Por eso necesitamos predicar el evangelio. Por eso necesitamos predicarle el evangelio a nuestros familiares, por ejemplo, a nuestros padres. Y la cosecha está lista. Su papá está listo para ser cosechado. Su hermano está listo. Su amigo, su vecino, su esposo, su esposa, sus hijos están listos para ser cosechados por el evangelio de Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ayúdame, por favor. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mire, mi pueblo, ¿qué dice? Mi pueblo fue destruido
porque le faltó ¿qué? Ok, escuche bien. Dice que el resultado de la falta de conocimiento del pueblo fue la destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Escúcheme bien, la falta de conocimiento de la palabra de Dios es destrucción en el creyente, y la falta del evangelio en el inconverso es destrucción. Por eso necesitamos tanto a los no creyentes predicarles el evangelio, y a los creyentes enseñarles la Biblia, para que sigan aprendiendo y las tinieblas y la oscuridad se vayan de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro entorno, de nuestras decisiones, de nuestros matrimonios, etcétera, etcétera. Si usted es un creyente, usted necesita estudiar la Biblia para que cada día la luz de Dios venga a usted. Y si usted tiene familiares que no tienen a Cristo en su corazón, usted necesita predicarles el evangelio para que ellos no se pierdan y sean destruidos en el infierno. ¿Siguen dormidos? ¿O están despiertos? ¿Están despiertos? Eso es lo que dice. Cuando se anuncia el conocimiento de Dios, el pueblo de Dios vuelve a levantarse para la gloria de Dios. Necesitamos la palabra y necesitamos el evangelio. Necesitamos el evangelio. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a compartir en esta mañana algunos enemigos del evangelio. Esta es mi introducción. Quiero que basemos estos enemigos, que son los que nos han mantenido quietos. Pero quiero que basemos nuestros pensamientos en esta mañana en el libro de Juan capítulo 5, versículos 4 al 26. No vamos a leer todo el texto, solo quiero que leamos algunos textos. ¿Cuántos de ustedes conocen allí la historia de la mujer samaritana? ¿Conocen bien la historia de la mujer samaritana? ¿Cuántos la conocen? Levántenme las manos a ver. Los que conocen la historia. Ok, voy a compartir allí algunos enemigos que nos han mantenido quietos, que nos han mantenido dormidos en el evangelismo, que nos han mantenido adormecidos y nos han mantenido, escúcheme bien, indiferentes a nuestros familiares perdidos, indiferentes a la gente que no conoce al Señor. Y vamos a leer algunos textos. Vamos a la siguiente diapositiva. Mira el primer enemigo. El primer enemigo lo encontramos en el versículo 9. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 9. Ahí está. Juan capítulo 5, versículo 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿a quién? A Jesús. Mire lo que le dijo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy qué? Mujer ¿qué? Samaritana. Porque judíos y samaritanos, ¿qué dice? No se tratan entre sí. Ahora escúcheme bien. Allí se está evidenciando un problema que existía entre dos pueblos. ¿Cuál eran los dos pueblos? Judíos y samaritanos. Allí se evidencia. Ahora note usted que Jesús, que era judío, se encuentra con una mujer que era de Samaria. Judíos, pues ya sabemos quiénes eran, el pueblo de Dios. Samaritanos, gente mezclada, judíos con otras nacionalidades. Y entonces la Biblia dice, evidenciando, había un problema entre judíos y samaritanos. Dice allí que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Es decir, había una barrera entre estos dos pueblos. Entre la gente y las familias de estos dos pueblos había una gran separación. Había una muralla. Los unos tenían una forma de adorar, los otros tenían otra forma de adorar, los otros tenían una forma del lugar donde adoraban y los otros tenían otro lugar de adoración. Así que había una diferencia. Pero Jesús, que era judío, se encuentra con una mujer de este pueblo que tenían diferencia y eran las samaritanas. Y respondiendo Jesús, mire lo que le dice respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ¿qué? Escúcheme bien. ¿Cuál es el primer enemigo del evangelismo? La ignorancia. La ignorancia. ¿Sabe por qué los cristianos no evangelizan? Por ignorancia. Y ya le voy a decir en qué. ¿Por qué hay tanta quietud? ¿Por qué usted no gana a otros? ¿Por qué usted no ha podido ganar a su padre, por ejemplo, para Cristo? ¿Por qué usted no ha podido ganar a su esposa, a sus hijos, un vecino, un hermano biológico, un compañero de trabajo, el jefe? ¿Por qué usted no ha podido ganar? ¿Por qué tanta quietud? ¿Por qué somos tan inefectivos en esto? Pues la ignorancia. Note usted, escúcheme bien, note usted que esta mujer está en una ignorancia absoluta. Ella tiene una ignorancia. Primero resalta un problema y luego Jesús le resalta su ignorancia y le dice, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios. Y luego le dice, ¿y quién es el que te dice? Si conocieras quién soy yo y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Escúcheme bien. ¿Sabe por qué no evangelizamos? Por ignorancia. La primera cosa que ignoramos es esta, escúcheme. Ignoramos el don de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Usted ignora que lo único que puede evitar que su ser querido vaya al infierno se llama el don de Dios. No hay otra manera de que su padre vaya al cielo. Es triste que muchos cristianos no entienden esto, que la única forma, la única fórmula, la única cosa que me puede a mí librar del infierno y de la oscuridad de las tinieblas es el don de Dios. ¿Y sabe quién es el don de Dios? El don de Dios es Jesucristo. Lo único que puede salvar su familiar se llama Jesús. Si usted está pensando que el purgatorio es real, todavía usted tiene ignorancia. Ignorancia. Por eso su familiar, antes de morir, antes de partir a la eternidad, necesita el don de Dios. Necesita el don de Dios. Mi padre necesita el don de Dios para que no vaya al infierno. Mi madre biológica, la que me parió y derramó sangre por mi vida y que la amo tanto con todo mi corazón, necesita el don de Dios. Yo no puedo ignorar eso. El don de Dios es lo que necesita su familiar para ser salvo. ¿Qué está esperando usted? ¿Usted está esperando que su familiar se muera? ¿Qué está esperando usted, mi hermano? Si lo único que puede salvar a la mujer samaritana, Jesús se lo dijo, es el don de Dios y tú lo ignoras. Tú lo conoces. Esta es una convicción en ti. Tú entiendes que lo único que puede salvar a tu familiar es el don de Dios. Y el don de Dios se llama Jesucristo. Por eso necesitamos urgente llevar a nuestros familiares a Jesús. Porque no hay otra manera de que sean salvos, hermano. No hay otra manera, entiéndalo. Salga de la ignorancia. Teniendo tú y yo la luz, teniendo tú y yo a Cristo, y sabiendo que el viejo ya puede partir, y tú estás quieto, tú estás dormido, no te preocupa, no te duele, no te hace cosquillas, no tienes sentimiento. Porque la única cosa que puede salvar a mi familiar se llama el don de Dios. Y el don de Dios se llama Jesucristo, el Salvador del mundo.
Necesitamos salir de esa ignorancia, hermano. Necesitamos salir de esa ignorancia. Muchos de ustedes desconocen eso. Desconocen eso. Por eso a mí me preocupa. Yo he estado preocupado, les expresaba el domingo pasado, hace unos 2 domingos, de un hermano que me falta. Un hermano y una hermana que me faltan por conocer a Jesús. Ya todos, desde la distancia, Dios los ha tocado. Pero tengo 2 hermanos. Y me preocupa uno que vive en España. Me preocupa uno. Usted lo mira y es muy parecido a mí. Y yo se lo he dicho, hermano, tú necesitas a Jesús en tu corazón. Y él guarda mutismo. Él guarda silencio. Yo le he dicho, tú necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús en tu corazón. Tú eres un hombre que ya tiene una edad y tú necesitas a Jesucristo. Es lo único que puede salvar tu vida, tu casa y tu familia. Se lo digo cada vez que hablo con él. Él guarda silencio, pero yo sé, escúcheme bien, que no hay nada más que pueda salvar a mi hermano. No hay nada más. Lo único que puede salvar a mi hermano y a la mujer samaritana. Por eso Jesús se lo dijo. Lo único que tú necesitas conocer y que puede salvarte es el don de Dios. Y luego le dice, y el don de Dios soy yo, y tú también me desconoces a mí. Y si yo te dijera dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La vida solo proviene a través de Jesús. Si tú quieres vida para tu casa, necesitas que Jesús esté en tu casa. Si tú necesitas vida para tu matrimonio, vida para tu matrimonio, vida para tu matrimonio, solo Jesús, el don de Dios tiene que estar en ese matrimonio. Si tú necesitas vida, joven, escúchame, si necesitas vida, necesitas que Jesús esté en tu corazón. Porque es el don de Dios lo único que puede salvar al ser humano desde que es un niño hasta que está a punto de partir. Había ignorancia. Yo quiero que hoy te vayas en esta mañana pensando, lo único que puede salvar a mi familiar es Cristo. Vamos a la siguiente diapositiva. Mire, nuestro mensaje no es una religión. Nuestro mensaje no es una religión. Solo tenemos que mostrar a Cristo, hermano. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. Mostrar a Cristo. No es una religión. No es una cuestión complicada. Sencillamente Jesús es el único que puede dar y beber y saciar la sed del ser humano. Él es el único. Porque Él es el agua que llena todo nuestro ser con la vida de Dios. A veces creo que ignoramos esto, hermano. A veces creo, porque usamos o creemos que para solucionar el problema del hombre hay otras cosas. Y lo único que puede solucionar el problema del hombre se llama Jesucristo. ¿Me está oyendo? Salgamos de la ignorancia, hermano. Liberémonos de esa ignorancia que nos lleva a pensar que después de la muerte todavía hay alguna solución para nuestros familiares. Créame, yo estoy preocupado por mi hermano. No sé, desde el año pasado estoy un poco preocupado. Doy gracias a Dios por la conversión de mi madre. Es una tremenda servidora. Doy gracias a Dios por la conversión de algunos hermanos biológicos. Pero hay 2 específicamente que me preocupan. Porque no tienen al Señor. No tienen el don de Dios en sus vidas. No lo conocen, lo ignoran. Porque yo sé que no hay otra forma de que ellos sean salvos. ¿Cuántos de ustedes entienden esta verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen revelación de esta verdad? No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. No podemos lavar con lejía el alma de nuestros familiares.
El alma de nuestros hijos no podemos lavarla con lejía. No se ha inventado otra manera. La única manera de que Dios salve nuestros familiares es aceptando el don de Dios. Y el don de Dios se llama Jesucristo. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Están conmigo? Ese es el primer enemigo del evangelismo: la ignorancia. Permanentemente estoy en funerales. Y qué lindo saber que el testimonio de ese que está allí en el ataúd es: él caminó con Jesús. Fue un lector de la Biblia. Esa es una noticia maravillosa. Hace poco estuve en el funeral de la mamá de nuestra hermana. 101 años de vida. Una mujer lectora de la palabra, caminó con Jesús y todos sus hijos hablando de esto. Escúcheme bien. Necesitamos que Jesucristo sea real en nuestras familias, en nuestras casas. Necesitamos liberarnos de esa ignorancia. No hay purgatorio. No hay purgatorio. No hay misa. No hay culto. No hay ministro que pueda hacer algo por tu familiar después de que parte la eternidad. Si esa persona recibió el don de Dios en vida, esa persona es salva para siempre. Segundo enemigo del evangelismo. Vamos a leer el versículo 6 de Juan capítulo 5. Allí está, mire. Juan 4, perdón. Juan capítulo 4, versículo 6. Es correcto, gracias. Juan 4, versículo 6, ahí está. Y estaba allí el pozo de Jacob. Estoy leyendo el versículo 6. Entonces Jesús, repita esa frase, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora ¿qué? Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. ¿Cuál es la siguiente cuestión que nos lleva a ser perezosos en el evangelio? En el evangelismo. ¿Cuál es el segundo enemigo del evangelismo? El egoísmo. Egoísmo. ¿Por qué egoísmo? Mire lo que hizo Jesús. ¿Cómo estaba Jesús en ese pozo de Jacob? ¿Estaba cómo? Cansado. Él merecía un sauna en ese momento. Él merecía una buena cama. Él debería estar durmiendo. Él egoístamente hubiera dicho: no tengo tiempo para esta mujer, me voy a descansar allá al monte de los olivos. Jesús estaba cansado. Quiero enfatizar eso. Estaba cansado del camino. Había caminado mucho. Había bendecido a mucha gente. Había tenido contacto con mucha gente. Había estado de un lugar a otro. Había estado con los discípulos, que no era fácil andar con ellos. Estaba cansado. Estaba cansado. Había cansancio. Jesús se cansó porque era hombre también. 100% humano. Era hombre. La Biblia dice que estaba cansado. Pero mire, a pesar de su cansancio, empieza una conversación. Se interesa por esta mujer. Le pregunta: ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es tu marido? ¿Cómo está tu situación? Empieza a entablar una conversación con ella. Le gasta tiempo. No le importa el cansancio, porque Jesús no era egoísta. ¿Por qué las almas se nos pierden? ¿Por qué nuestros familiares se van para el infierno? Por el egoísmo. Porque el cansancio nos hace irnos a la cama cuando debemos predicar. El egoísmo nos hace vivir para nosotros. El egoísmo nos hace gastar nuestro dinero solo en lo nuestro, en nuestras necesidades, y no invertimos en la salvación de los demás porque no nos importa. Somos egoísmos. Pensamos en nosotros, lo que
compramos es para nosotros, lo que trabajamos es solo para nosotros, ni pagamos los diezmos, ni damos ofrendas para que podamos ganar a alguien. Egoísmo. Egoísmo. Por eso se están yendo muchos para el infierno, porque somos egoístas. Me interesa mi comodidad, mi posición. Estoy cansado, no me importa ese enfermo. ¿Cuántos de ustedes por egoísmo son tan egoístas que no les importan los demás? No les importa. Aquí tenemos una gran lección de Jesús. Qué lindo mi maestro, qué lindo mi Señor. Cansado, y empieza a conversar con esta mujer que estaba tan destruida, tan destruida, tan destruida, tan destruida. ¿Cuántos de ustedes por el egoísmo nunca ayunan por sus familiares, por ejemplo? A mí me gustaría ver muchos de ustedes ayunando por sus hijos, dejando de comer por sus padres, viniendo aquí a orar al templo, a llorar delante de Dios diciendo: Señor, necesito que este 2015 me ayudes a salvar mis hijos, están perdidos. Yo los veo perdidos, yo los veo caminando en una dirección contraria a ti, yo los veo hacer su propia voluntad, yo los veo, Señor, que ellos están equivocados en sus decisiones. Mira cómo se han casado, se casan equivocadamente, no tienen sabiduría para seleccionar su esposa, su esposo. Yo necesito, Padre, que tengas misericordia, misericordia de mi familia, misericordia de mi jefe, misericordia de mis compañeros de trabajo. Voy a dedicar este año sábados para ayunar, para que mi familia tenga la luz de Cristo, la ceguera espiritual sea quitada de sus ojos y ellos puedan conocerte a ti este año. El egoísmo necesitas quitarlo de tu vida, el egoísmo con tu familia, el egoísmo, solo piensas en ti, en tu alimento, en tu vestido, en tu tiempo, en tu comodidad. ¿Y qué? La salvación de los demás. ¿Qué? De la salvación de tu familia. Vas a dejar que tu jefe se vaya para el infierno. Vas a dejar que tu familia se vaya para el infierno solo por tu propia comodidad y egoísmo. Necesitamos liberarnos del egoísmo, porque el egoísmo es un enemigo del evangelismo. Y cuando tú y yo nos liberemos de esto, vas a ver cómo el Señor nos va a usar para que otros sean salvos. ¿Está entendido? Vamos al siguiente texto. Siguiente diapositiva. El egoísmo. Jesús estaba cansado, lo enfatizo. Estaba cansado, pero tuvo que vencer el cansancio para ganar un alma. Era una mujer. Pero escúcheme bien, que es a veces lo que usted y yo no dimensionamos. Muchas veces no evangelizamos porque estamos muy preocupados por nosotros. Nos interesa nuestra economía. Nos interesa tanto que está por encima de la salvación de una persona. Nos interesa más nuestro trabajo. A veces en nuestra familia tenemos tanto interés por nuestra familia. Y mientras los demás se pierden, se van para el infierno. Vamos a la siguiente diapositiva. Tercer obstáculo del evangelismo. Tercer obstáculo. ¿Por qué no evangelizamos los creyentes? Vamos a leer el versículo 7, 8 y 9. Ahí están. 7, 8 y 9 de Juan capítulo 4. Allí tenemos el tercer obstáculo del evangelismo. ¿Están conmigo? Dice, vino una mujer, ¿de dónde? De Samaria, a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Qué lindo. Rompió el hielo con esto. Dame de beber. Recuerde usted que habían ¿qué? Conflictos, problemas.
diferencias, barreras. Pero Jesús le dice a esta mujer al verla: dame de beber. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Qué ocasión? Estaban por allá comprando alimento y Jesús está solo con esta mujer samaritana. Y el versículo 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo? A manera de pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber qué? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí hay un siguiente enemigo que nos impide evangelizar, y son los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? ¿Qué es un prejuicio? Los prejuicios son obstáculos para evangelizar. ¿Cuál era el prejuicio aquí? ¿Cuál era? La diferencia. Judíos y samaritanos se encontraban de frente y no se saludaban. Ese es un prejuicio. Yo no te saludo porque es que mi abuelo con tu abuelo tenían problemas. El presidente de Samaria tiene problemas con el presidente de Israel. El papá de tu familia tiene problemas con el papá de mi familia. ¿Habían diferencias? Habían barreras, y muchas veces esas barreras nos hacen quedarnos callados cuando debemos hablar. Esos prejuicios, a veces las diferencias familiares, tienes diferencia con tu familia y entonces tú lo ves muriéndose allí, quejándose, está en el último suspiro, pero tú tienes un prejuicio allí, tú dices: no le hablo hasta en el último momento de morir, no le hablo. ¿Será que un prejuicio te puede vencer a ti y permitir que tu familiar que está en el último suspiro se muera sin Cristo? ¿Será que tus diferencias con tus compañeros, tus diferencias con tu jefe o con tu jefa o con tu familia, se van a convertir en un obstáculo para que tú les hables? Mira, Jesús le dice: venciendo las diferencias, venciendo la enemistad. Jesús venciendo las paredes que se habían levantado por años a nivel político, religioso, familiar. Él vence eso y le dice: hey mujer, dame de beber. Inmediatamente ella le saca el prejuicio y le dice: oye, ¿cómo así? Pero si judíos y samaritanos nunca se hablan. ¿Tú no te acuerdas que tenemos un problema allí milenario? ¿No te acuerdas? El prejuicio, el obstáculo. Ella lo saca a relucir y Jesús le dice: no, a mí no me interesa eso. Me interesa es tu alma, mujer. Tu alma, tú eres una mujer desbaratada por dentro. Tú eres una mujer que está caída por dentro. Tú estás desbaratada por dentro, mi querida mujer, porque has tenido ¿cuántos maridos? 5 maridos, y el que ahora tiene no es tu marido. En otras palabras, yo te veo a ti destruida, mujer. Tu vida está tan herida, está tan vacía. No me interesa tu prejuicio, no me interesa tu diferencia conmigo. Me interesa tu alma. Tu alma me interesa, y por eso quiero hablar contigo. Por eso te estoy buscando. Por eso envié a mis discípulos que vayan a comprar papas fritas por allá. Por eso los envío. Y me quedé aquí solo, porque yo sabía que me iba a encontrar contigo. Porque me interesa tu alma. Me interesa tu alma. Tu alma es tan valiosa tu alma. Por eso rompo todo eso y quiero entablar una conversación contigo. Mire, necesitamos dejar de ser orgullosos y poner nuestros prejuicios por encima de las diferencias. Cuando hay que decirle a un pecador que uno siente que va a partir: mira, te quiero decir hoy en el nombre de Jesús
que ha llegado el momento que te arrepientas. Yo lo he tenido que hacer muchas veces en una clínica. Lo he tenido que hacer muchas veces en un hospital. O muchas veces en la habitación de una casa, de una familia. Lo he tenido que hacer y decirle: mira, hermano, yo siento en mi espíritu que tú puedes pasar a la eternidad muy pronto. Tú necesitas hoy yo percibo que hay un ambiente tenso en tu familia. Hace un poco tiempo tuve que decirle eso a un hombre. Yo percibo que tú tienes muchos problemas con tu esposa. Tienes muchos problemas con tus hijos. Y percibo en el espíritu que Dios te puede llamar a ti a la eternidad. Y tú necesitas hoy arreglar cuentas con tu familia. Y muchos necesitan arreglar cuentas con Dios. Por eso hay que romper los prejuicios. Vamos a la siguiente diapositiva. Allí explico un poco más. Jesús venció prejuicios sociales. Socialmente no había relación. Raciales, porque unos descendían de un grupo, otros descendían de otro. Habían diferencias raciales. Habían diferencias religiosas también. Es decir, ya les dije, unos adoraban de una manera en otro lugar y los otros también de otra manera y en otro lugar. Entonces tenían muchas diferencias. Pero Jesús vence eso, aplasta eso, no le pone tanto pereque a eso. Él vence eso y le dice: mujer, dame de beber, quiero hablar contigo, quiero tu alma, me interesa tu alma, quiero ayudarte a restaurar tu vida, quiero ayudarte a que cambies, quiero que seas una mujer diferente, quiero que hoy recibas al don de Dios, hoy quiero que llenes tus vacíos. Entonces, hermanos queridos, debemos de vencer cualquier tipo de prejuicios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Venza el que dirán, por ejemplo. Ese es un prejuicio. ¿Cuántos de ustedes no evangelizan ni en la empresa, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en el lugar donde vives, ni en el edificio donde vives? Porque tú dices: ay, ¿qué dirán la chica que me gusta allá? ¿Qué dirá después? ¿Me va a decir que soy evangélico? ¿Va a decir que soy cristiano? ¿Cuántos de ustedes nunca hablan, nunca dicen nada, nunca muestran su Biblia, nunca dicen que son cristianos, nunca dicen que vienen a una iglesia? Por el que dirán, tienen pena, tienen miedo, tienen vergüenza. Ese es un prejuicio que hay que romper, el que dirán. ¿Qué me importa a mí que un impío diga que yo soy cristiano, que leo la Biblia o que se burle de mí? Lo importante es que yo pueda ser un instrumento de salvación para que muchos sigan a Jesús. Vence el que dirán. Vence las diferencias familiares. Ya le hablé un poco de eso. Venza las diferencias, los dolores familiares, los resentimientos familiares, las heridas familiares. Busque a ese viejo que se arrepienta y que reciba a Cristo en su corazón. Busque a ese hermano. Venza las diferencias familiares. Venza los temores. Venza su comodidad. Venza su propia seguridad. Eso que lo lleva a usted a pensar: ya yo soy salvo, me importa un pito que el mundo se pierda. ¿Cuántos de ustedes piensan así? ¿No te duele el alma de tu padre? ¿No te duele cuando tú estás allí a solas con Dios? ¿No te duele ver a tus hijos perdidos? ¿No te duele? ¿No sientes dentro de ti las llamas del infierno por él? ¿No sientes el tormento del infierno de saber que un familiar está perdido y que muy pronto puede ir allí? Hay que vencer los prejuicios para poder evangelizar. Hay que vencer los prejuicios. Aquí, hermanos, yo he tenido que vencer prejuicios. A veces al comienzo tuvimos mucha resistencia aquí,
Pero Dios me dijo, saluda a todos. Yo saludo a todo el mundo. Saludo, si me encuentro con el gato por allí, lo saludo. Con el perro lo saludo. Porque ese perro, Dios lo puede usar para que yo llegue a una familia. Y el perro puede decir allá, él me saludó. Ábranle la puerta. Salude, salude, sea amable. Abra puertas, abra puertas, abra puertas, abra puertas para que el evangelio vaya allí, el don de Dios llegue allí. Abra puertas. No se arrunchen sus prejuicios. No se arrunchen sus prejuicios. Enemigo número 4. Escuche, por favor. Escuche esto. Ya termino. Vamos bien. Versículos 10, 11 y 12 de Juan capítulo 4. Vamos a leerlo. ¿Están conmigo allí? ¿Están dormidos? ¿Quién se duerme así, hermano? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus qué? Ok, escúchame bien. ¿Cuál es el segundo obstáculo que nos impide evangelizar? ¿Falta de ingenio o de estrategias? Te voy a explicar. Escúcheme bien. Ahí hay dos personas que tienen barreras, que tienen dificultades para hablar, tienen heridas de antaño, tienen tremendos obstáculos. ¿Qué utiliza Jesús para romper el hielo y las barreras y los prejuicios? ¿Qué utiliza Jesús? El agua, el pozo de Jacob. ¿Sabe qué era el pozo de Jacob? Un lugar histórico, un lugar muy conocido. El pozo de Jacob era un lugar que Jacob había abierto, escúcheme bien, para suplir agua a su casa, su familia, sus perritos, sus ovejas, sus animalitos. Entonces, y Jacob era tan bondadoso y tan amable que ese pozo él lo había abierto para muchos de la comarca. Entonces ese pozo lo conocía mucha gente lo conocía. Note usted que una samaritana está yendo allí con sus amigas y sus compañeras, está yendo allí a sacar agua. Entonces mire lo que utiliza Jesús, algo común de la vida para evangelizar a una mujer, algo común para evangelizar. Tú no necesitas ser teólogo, no necesitas algo complicado, una estrategia, 20 más no sé qué y añádele esto. No, para evangelizar necesitas algo sencillo, necesitas tener ingenio, necesitas tener una estrategia. Por ejemplo, aquí Jesús usa el agua, algo que todo el mundo conoce. Utiliza el pozo, algo que todo el mundo conoce. Y escúcheme bien, el pozo de Jacob, eso es lo que utiliza para evangelizar la vida de una mujer. Yo te pregunto, o tal vez tú dices en tu ignorancia, es que yo no soy preparado para evangelizar, yo no tengo estrategias. Te voy a mostrar, vamos a la siguiente diapositiva, rápidamente. Jesús usó una conversación rutinaria. Mire lo que tú puedes usar para evangelizar. Mire lo sencillo. Use tu testimonio. Qué lindo que tú te sientes con el jefe después de que tú lo has visto sufrir. Lo ves sufrir a ese pillo. Lo ves sufrir. Ese familiar que tú ves sufrir. Y le dices: mire,
Te voy a compartir brevemente, regálame 5 minuticos. Y en 5 minuticos que Él te regale, tú le cuentas, mire, yo era esto, viví así y ahora soy esto. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Un día tuve que recibir a Jesús. Tu testimonio puede ser algo tan sencillo para poder ganarte una vida. Tu testimonio, no más. No te alargues. No cuentes pelos y detalles. No dígale al Señor Jesús, yo estaba que me moría de cáncer. Estaba que me moría de cáncer. Y un día me invitaron a un lugar, recibí a Cristo, hoy leo la Biblia y Jesús me sanó y hoy estoy sano. Y mira las placas, Jesús me sanó completamente. Tu testimonio, así como Jesús usó el agua y el pozo de Jacob, tú puedes usar tu testimonio para que alguien venga a la iglesia, para que alguien conozca. Puedes usar una sanidad. Dios te sanó algo, Dios hizo un milagro, te sanó un milagro. Tú estabas endeudado, estabas a punto de perder todo en tu economía y de pronto un ayuno, una oración, le creíste al Señor y Dios abrió una puerta grande, pagaste tus deudas y tú dijiste, Dios hizo un milagro. Tú lo sabes, cuéntale eso al que tú quieres que se salve. Cuéntale un milagro, cuéntale una sanidad, cuéntale lo que Dios hizo en otros. Si Dios no ha hecho nada en ti, por lo menos dígale, yo quiero contarles lo que Dios ha hecho con mi pastor. Lo autorizo para eso, para que hable de mí. Yo quiero contarles lo que Dios ha hecho con mi hermano. Yo quiero contarles lo que Dios hizo con un vecino. ¿Sabe que ese vecino todos los días, específicamente los sábados, le pegaba a su mujer? Borracho, mal marido, mal padre, irresponsable. Y sabe que ahora están yendo a una iglesia cristiana, están creyendo en Cristo y están leyendo la Biblia. Y desde que ese hombre y esa mujer van allá, sabe que no se volvió a escuchar ningún ruido, ningún golpe, ninguna correa, ningún tomatazo, ninguna charola, ningún zapato que se tiran. Ahora los veo orar. Cuéntale a alguien, el que tú quieres ganar, cuéntale a alguien de lo que Dios hizo con otros. Si tú no tienes nada de qué contar, cuéntale a otro. Cuéntales a la gente tus experiencias de tu caminar con Jesús en los 5 años, 10 años, 20 años que llevas. Cuéntale. ¿Sí ve que es tan fácil evangelizar? Es tan fácil. Tienes que destruir toda esa basura que a veces tenemos en la mente. Que predicar es solo para los pastores, para los líderes, son ellos los que tienen que evangelizar, tienen que predicar. No, Jesús lo hizo usando cosas cotidianas de la vida, las cosas sencillas, el agua, el sol, el clima. Muchas veces uno va en un bus y la misma persona le provee la conversación a uno y uno termina evangelizándole, poniendo un tratado en la mano de esa persona. Es sencillo evangelizar, hermano, sencillo. No es nada complicado. Rápidamente, para dejarles la idea completa. Versículo 15. ¿No hay otra antes? No creo que hay otra antes. ¿Ah? ¿Esa es? Ok. Dice, Jusó, estamos allí, listo. Ok. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Versículo dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres ¿qué? Profeta. Vamos a la siguiente, porque quiero decirles algo aquí. Ok. Mire lo que hizo Jesús con esa historia tan sencilla. Jesús llevó a la mujer a comprender su pecado, pero lo hizo de una manera tan sutil, tan sencilla, con elementos tan sencillos. O Jesús le dijo, mire, samaritana,
lo que pasa es que yo no puedo ir allá a sus cultos a ustedes porque ustedes allá adoran ídolos. ¿Le dijo eso? ¿Le dijo eso? No, mira, samaritana, yo nunca iré a tu tierra, porque es que allá casi en todas las esquinas hay un ídolo. No, mire Jesús cómo la llevó a una convicción de pecado, a reconocer, y le dijo en una conversación de agua, en una conversación de pozo de Jacob, y luego se fue rompiendo y derribando esas barreras. Y luego Jesús le empieza a preguntar más. Mire, Jesús usa preguntas. Y le dice, oye, ¿y dónde está tu marido? ¿Dónde vives? ¿Dónde está tu marido? Y ella le dijo, no tengo marido. Estoy solterita, a la orden. Y Jesús le dice, mire, Jesús le dice, muy bien, dices la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y esa mujer, ¡plá! Señor, me parece que tú eres profeta, porque he sentido que me desnudaste. He sentido, tú me has dicho toda la verdad, porque ella se vaya y le cuenta, me encontré con un hombre que me dijo toda la verdad. Mire cómo de una manera tan sencilla, sin ofender a una persona, sin ir en contra de una persona, sin maltratar a una persona, decirle que es hija del diablo, sin maltratar a una persona diciéndole es que usted es una idólatra, es que usted es una pecadora, es que usted es una adúltera, una borracha. No, sencillamente Jesús, a manera de pregunta, una conversación normal, la lleva a que esta mujer se sienta sucia, se sienta pecadora delante de Dios. Y esta mujer le dice, Señor, tú eres profeta, yo sé. Pero mire lo siguiente, rápidamente. La verdadera razón del evangelio. ¿Por qué tenemos que evangelizar? ¿Por qué? Mire allí, versículo 19. Y muchos de los samaritanos, 4:19, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Por quién? Por la palabra de la mujer. ¿Creyeron en quién? ¿Por quién? Por la palabra. ¿La gente está creyendo en Dios por causa tuya? ¿La gente está creyendo en Jesús por causa tuya? ¿Por ti? ¿Por mí? Dice allí que esta mujer, dice, todos creyeron en Samaria por la palabra de la mujer, porque ella se fue inmediatamente toda emocionada, no sé. Y le dijo, alguien me dijo la verdad, y empezó a gritarlo en las calles, empezó a decirle a la familia, alguien me ha dicho la verdad, mira, alguien me desnudó, me descubrió, y a todo el mundo empezó a decirle allá, mire, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y luego dice 40, entonces vinieron los samaritanos a él. ¿A quién? Y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. No solamente por la palabra de ella, sino por la palabra de él ahora. Porque le rogaron, fueron a buscarlo y le dijeron, no te vayas de aquí, quédate. Nos impresiona que hayas cambiado a esta mujer. Nosotros la conocíamos y nosotros sabemos quién es ella. Ahora creemos por la palabra tuya. Y se quedó allí 2. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ¿qué le decían? Ya no creemos solamente por tu dicho. Repita eso, por tu dicho. Dígalo lo que él ha hecho en ti. Dígaselo a alguien. Esta mujer, por el dicho de ella, muchos conocieron, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿cómo tu familia sabrá quién es el Salvador si no es por ti y por mí? ¿Cómo estos vecinos aquí sabrán que Jesús es el Señor y el Salvador si no es por mí y por ti? Hermanos, necesitamos decirle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros. Necesitamos decirle a la gente. Y finalmente,
¿Queda una más? Ahí está. Llevar a la gente a la vida eterna con Jesús. Es la razón. Esta mujer fue un instrumento tremendo para ganar a su comunidad. Y cierro con esto. Aprenda a buscar a las personas que serán de grande uso en las manos de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen la vida de David Wilkerson? Murió el año pasado murió. David Wilkerson. Siempre que leo la historia de este hombre me despedaza el corazón. Y yo alguna vez le dije, Señor, dame lo que este hombre tenía. Murió el año pasado en un accidente. ¿Quién era David Wilkerson? Un predicador americano. Pero ¿sabe cómo empezó su ministerio? Empezó yendo a buscar los pandilleros en Nueva York. Y estamos hablando de pandilleros terribles. Él empezó entrándose allá en sus guaridas. Allá se entró David Wilkerson. Y él vivió allí experiencias maravillosas con estos pandilleros. Lo golpearon. Y había uno específicamente que era el líder de una de las pandillas, porque allí vivían dos pandillas tan violentas, tan fuertes, que estaban causando tanto problema en la ciudad. Y él clavó sus ojos en uno específicamente que se llamaba Nicky Cruz. Nicky Cruz. Y él empezó a hablarle a Nicky Cruz. Nicky Cruz lo escupía en la cara. Lo rechazaba y le decía, predicador, vete de aquí porque te voy a matar. Te voy a despedazar. Un día mirándolo a los ojos. Y David Wilkerson le decía, mira Nicky, lo único que te puede ayudar a ti es Jesús. Y ese era su mensaje. Y le repetía eso cada vez que él iba allí. Jesús es el único que te puede ayudar y sacar de la droga a Nicky Cruz. Jesús es el único. Y un día Nicky Cruz, hastiado, cansado de este mensaje de Jesús que le repetía David Wilkerson, le dijo, mira predicador, mírame predicador. Y así y le dice, y le coloca el dedo por aquí y le dice, mira predicador, si tú me sigues molestando con tu Jesús, te voy a picar en 1000 pedazos. Y David Wilkerson le contesta de la siguiente manera, Nicky, quiero que sepas una cosa, tú me puedes picar en 1000 pedazos, pero cada pedacito de esos te seguirá amando. Y este hombre se desbarata y se va. Conclusión de todo esto, Nicky Cruz fue ganado por un predicador que buscaba almas como Jesús, buscaba pandilleros como Jesús. Y hoy Nicky Cruz es un tremendo predicador y David Wilkerson ya partió a la eternidad. Pero a través de Nicky Cruz muchos han sido ganados para Jesús. Jesús ganó una mujer y a través de esta mujer se ganó toda una nación, se ganó muchas familias. Hermanos queridos, necesitamos despertarnos porque Jesús este año 2015 quiere usar nuestra vida para que otros le conozcan a Él como su Señor. Póngase en pie. Unos minutos. Póngase sobre sus pies unos minuticos. Aleluya. ¿Cuántos saben que Jesús es lo único? Levante esas manos por unos minutos. Yo quiero que usted diga conmigo, Señor Jesús, tú eres lo único que puede salvar mi casa, mi familia. Tú eres lo único, Señor, que puede salvar mis hijos.
liberar mis hijos, mi casa, mi familia. Tú eres lo único que puede salvar esta ciudad, esta nación. Tú lo has hecho conmigo, Señor. Si Dios lo ha hecho contigo, dígaselo: Señor, tú me has salvado a mí. Tú me has tocado a mí. Yo puedo ver tu mano sobre mi vida. Señor, te agradezco por salvar mi vida. ¿Dónde estaría yo si tú no me hubieras salvado? ¿Qué sería de mí si tú no hubieras venido aquel día en que me conociste, en que te acercaste a mí, perdonaste mis pecados, me limpiaste el corazón? Levante esas manos, dígale: Señor, dame fuego. Yo no puedo permitir que mi familia vaya al infierno. Yo no puedo permitir que mis hijos vayan al infierno, Señor. Señor, yo no puedo permitir que muchos ante mis ojos partan a la eternidad sin ti. Te pido que traigas un despertar sobre mi vida. ¿Anhelas esto? ¿Anhelas esto? Levanta tu corazón, dígale: Señor, despiértame. Despiértame. Despiértame, Señor. Hazme un ganador de almas. Dame el privilegio de que mi familia te conozca y que yo pueda llevarles esta buena nueva del Evangelio. Este mensaje feliz. Este mensaje salvador, restaurador, vivificador. Dígale: Señor, levanta mi vida, libera mi vida. Libera mi vida de ignorancia. Libera mi vida de prejuicios. Libera mi vida de comodidad, Señor, de egoísmos. Libera mi vida en esta hora, libérame. En el nombre de Jesús. Sacúdase allí, hermano. Vamos a empezar a hablar. Vamos a usar las cosas sencillas de la vida para invitar gente. Vamos a invitar gente este año aquí a la iglesia. Vamos a traer familiares. Vamos a traer amigos. Vamos a invertir en la gente. Vamos a invertir en el reino de Dios. Invertir para que la gente conozca a Cristo, para que los vecinos, amigos, familiares conozcan al Señor. Dígale: Padre, me sacudo de todo enemigo, de todo lo que me estorba, de todo lo que me impide. Me libero en esta hora por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Me